Mi nombre es Emilio Rimini. Soy geólogo especializado en geomática. En septiembre de 2023, el Servicio Geológico Minero Argentino me encomendó realizar un trabajo de investigación en la localidad de Barker, en el partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, extraños hechos fortuitos desviaron mi atención hasta sumergirme en una investigación que cambiaría el curso de los acontecimientos y quizás el futuro de la humanidad. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 3. Día 2. Me levanté temprano pensando en la charla que iba a tener con mi jefe. Cuando nos encontramos en el desayunador y mientras tomábamos un café, lo fui poniendo al día sobre la actividad del litio y las negociaciones entre las empresas, la comunidad indígena y el gobierno de Catamarca. Mi jefe me escuchaba sin prestarme mucha atención, hasta que me interrumpió para preguntarme: ¿me vas a contar lo del podcast? Comencé entonces a relatarle la historia de la caída del meteorito en la granja de la señorita Francis. En realidad lo que quería saber es si se trataba de una historia real o de ficción. Cuando terminé con mi relato, me dijo con cara de preocupación: «¿Entonces es todo verdad? ¿Cómo no dijiste nada?» La verdad es que no tenía manera de probarlo. No había quedado ningún rastro del meteorito ni de los efectos en la granja, tampoco del glóbulo que había afectado a la señorita Francis. Si decía algo me iban a tratar por loco. Creo que me entendió. «Escúchame», agregó, ¿hiciste revisar las cámaras del edificio o de la cuadra de tu casa? Me le quedé mirando. La verdad que en medio de tantas especulaciones no se me había ocurrido algo tan obvio. «Si alguien se metió en tu casa, yo no estaría tan tranquilo», me dijo, mientras terminaba una taza de café a las apuradas. Antes de irse agregó: «Tengo una reunión con el gobernador ahora, después la seguimos». «Ah, otra cosa, ¿no se te ocurrió consultar a la inteligencia artificial?» Se fue y me dejó pensando. En 5 minutos me había tirado 2 ideas que no se me habían ocurrido. La charla con mi jefe había sido más productiva de lo que imaginaba. Enseguida le mandé un mensaje al encargado del edificio para que revisara las cámaras a ver si encontraba algo raro. Y abrí el chat GPT. Le hice la siguiente pregunta: si era posible que llegara vida extraterrestre en un meteorito, y enseguida vino la respuesta. Quedé sorprendido. Sí, existe una teoría llamada panspermia, que sugiere que la vida extraterrestre, o al menos sus precursores, podrían haber llegado a la Tierra a través de meteoritos y otros objetos espaciales, y se han encontrado compuestos orgánicos y ladrillos de la vida, como los del ADN y ARN, en meteoritos, lo que apoya esta hipótesis. En 2011, un científico de la NASA afirmó haber encontrado evidencia de bacterias extraterrestres fosilizadas en meteoritos, basándose en la forma y tamaño de filamentos que se asemejan a algas terrestres, aunque este hallazgo generó debate. Más recientemente, la investigación de meteoritos traídos de asteroides ha sugerido que los microorganismos terrestres pueden colonizar materiales extraterrestres, lo que indica una transferencia de vida. Esto abre la posibilidad de que la vida en nuestro planeta pudiera tener un origen extraterrestre, o al menos haber sido sembrada desde el espacio, lo que se conoce como litopanspermia. Definitivamente, esto daba credibilidad a las presunciones que venía investigando. El problema es que no tenía ninguna prueba ni evidencia de que este suceso estuviese ocurriendo y que pudiera tener consecuencias directas sobre la raza humana. El peor escenario es que estuviese gestando una invasión silenciosa de una especie extraplanetaria en peligro de extinción, cuya finalidad sea la de colonizar cual parásitos a los seres vivos de nuestro planeta. Si bien la experiencia de la señorita Francis abría la posibilidad de que el cuerpo humano tuviera defensas para expulsar un organismo extraño, el relato de la señora M con su marido era distinto. Además, la lluvia de meteoritos que había visto desde la Ruta 3 regresando de Barker y el relato del señor G en el equipo de perforación indicaban que la llegada de los extraños glóbulos era continua y persistente. Había que encontrar la manera de detectar alguna señal que pudiese delatar un cuerpo colonizado, más allá de los cambios en el comportamiento diario y habitual. Además, si algo o alguien relacionado con esta panspermia había entrado en mi departamento,
Significaba que existía una inteligencia detrás que me consideraba una amenaza para poder concretar sus planes. En medio de estas lucubraciones me llegaron por WhatsApp las imágenes del hall de entrada del edificio en la fecha que le había indicado el encargado, donde se veía gente entrando y saliendo, la mayoría vecinos, alguna que otra persona de visita o gente que bajaba a recibir algún pedido. Nada fuera de lo normal, a excepción que durante un par de horas las cámaras estuvieron apagadas sin motivo aparente. Me comentó además que recordaba haber visto una camioneta estacionada en la cuadra durante varios días que le llamó la atención por el logo que tenía en las puertas. Era una gota de agua turquesa con una especie de O grande adentro. Si no estaba equivocado, ese era el logo de Omega Lithium. ¿Qué carajo hacía una camioneta de la empresa china dando vueltas por Villa Crespo? Justo en ese momento me llegó un audio de mi jefe. Emilio, agarra tus cosas y andate al aeropuerto. Te volvés a Buenos Aires. Te mandé por mail el pasaje. Si alguien te pregunta, no comentes ni des ninguna explicación. Avísame cuando llegues. Tranquilo, mañana te explico bien. Tranquilo, me quedé helado con la noticia. ¿Qué asunto de trabajo en Buenos Aires podía ser tan importante para que me tenga que volver tan urgente? ¿O no tenía nada que ver con el trabajo? Viniendo de mi jefe no me iba a poner a pedirle explicaciones en ese momento. Metí todo en la valija y me fui para el aeropuerto. El viaje a Catamarca no había resultado como había previsto, pero ahora se abrían sospechas que involucraban de alguna manera a Omega Lithium. En el avión me puse a leer nuevamente el cuento de Lovecraft, El color que cayó del cielo. Además de las similitudes con lo sucedido en la granja de la señorita Francis, había algo oscuro en ese relato que no me dejaba tranquilo. Debí leer hasta quedarme dormido. Me despertó la voz de la azafata pidiendo ajustar los cinturones. Ya estábamos por aterrizar. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico.